En estos momentos, Haití se encuentra sumergido en una espiral fuera de control. Hay un jefe que ha tomado el control prácticamente de este país, mientras todos se preguntan dónde está Ariel Henry, el primer ministro que no puede ingresar a su país, mientras que bandas prácticamente están tomando el control de este país que en este momento tiene la atención mundial. ¿Quién es alias Barbecue? Esta es la pregunta. El jefe que ha tomado el control de este país. Ya no hay nada más que hacer. Tienen el control en este momento y todos se preguntan dónde se encuentra el primer ministro que no puede entrar ni siquiera a su propio territorio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy miércoles 6 de marzo del 2024. Te saludo desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 9 de la mañana con 36 minutos. Ojalá nos escribas desde dónde nos ves, desde dónde nos escuchas, que puedas darle un like, un me gusta al video, ayuda mucho y sobre todo compartir la información. Bueno, vamos a darle seguimiento a este tema porque aunque pareciera que es un país que no le interesa al mundo, resulta que en este momento está atravesando una situación bastante complicada, bastante compleja, que ya llamó prácticamente la atención y vale la pena dar a conocer lo que en este momento está ocurriendo, una situación que se ha salido fuera de control. La pregunta es, ¿dónde está Ariel Henry? La ola de disturbios que complica el regreso del primer ministro a su país. Las acciones se intensifican en este país por parte de bandas que quieren prácticamente derrocar al actual gobierno. El ruido de todas las acciones se oye todos los días con intensidad en Puerto Príncipe, capital de Haití, donde en medio de todos estos hechos muchos se hacen la misma pregunta: ¿dónde está el primer ministro Ariel Henry? Y es que resulta que estas organizaciones ya intentaron incluso tomar el control del aeropuerto internacional Toussaint Louverture y todos los vuelos quedaron cancelados, lo que complica obviamente el regreso del primer ministro, quien desde la semana pasada está fuera del país. De acuerdo a reportes que se han dado sobre todo lo ocurrido, Henry pidió ayuda al gobierno de Estados Unidos para regresar a su país, escoltado en un avión militar, pero Estados Unidos se negó, prácticamente lo dejó solo, no le quiso ayudar. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, aseguró que piensa que Henry retornará, es decir, que el primer ministro regresará a su país. Tenemos entendido que el primer ministro regresará al país, aseguró Miller, quien añadió que Estados Unidos cree que es importante que lo haga y que se le permita hacerlo. Bueno, las intensas acciones en los alrededores del aeropuerto de este lunes se dieron tan solo un día después de que el gobierno declarase el estado de emergencia y el toque de queda ahí en Puerto Príncipe. Tras las acciones en dos, por ejemplo, penitenciarías que dejaron al menos 10 personas sin vida y permitieron la fuga de miles de reclusos, esto es lo que llamó mucho la atención. Y en un esfuerzo por recuperar el control, el ministro de Economía, Patrick Mitchell, firmó el decreto en calidad de primer ministro en funciones porque Henry viajó a Kenia para suscribir un acuerdo que permite el envío de policías de este país africano a Haití. El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en octubre pasado, un año después de que Henry lo solicitara, una misión multinacional de apoyo a la seguridad para ayudar a los agentes haitianos, pero hasta el momento no ha sido desplegada. Antes del viaje a Kenia, el primer ministro participó en Guyana en la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, desde donde se emitió un comunicado en el que se informó que Henry se comprometía a realizar elecciones generales antes del 31 de agosto de 2025. El anuncio obviamente enfureció a los líderes de estas organizaciones que en los últimos años han tomado el control de importantes zonas del país.
El jefe de una de estas principales bandas, Jimmy Cherizel, alias Barbecue, un ex policía que llamó a las facciones a unirse para derrocar al gobierno de Henry, aprovechó para intensificar sus acciones ante la ausencia del primer ministro. Henry, un prestigioso médico que estudió medicina en la Universidad de Montpellier en Francia, ha gobernado Haití de forma interina desde que ocurrió el lamentable hecho de Jovenel Moise hace 3 años, y aunque se comprometió a dimitir a principios de febrero pasado, después consideró que era necesario restablecer la seguridad para garantizar unas elecciones libres y justas. En respuesta a ese anuncio, una multitud salió a las calles de Puerto Príncipe pidiendo su destitución. Desde el hecho ocurrido con Moise, cientos de organizaciones han ampliado su territorio en las calles y, según la ONU, más de 313,000 personas abandonaron sus hogares en medio de este choque entre policías y las llamadas pandillas. Tan solo en enero, 806 personas fueron ultimadas, heridas o secuestradas. La ya grave situación de derechos humanos se ha deteriorado aún más en medio de todos estos hechos que protagonizan de manera implacable y en expansión estas organizaciones, con consecuencias desastrosas, desastrosas para los haitianos. Así lo afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Bueno, y la gran interrogante entonces sería, amigas y amigos, pues ¿quién es alias Barbecue, el temido jefe que pues tiene el control ahorita ahí en este país? Se responsabilizó de las acciones perpetradas la semana pasada y también anunció planes para impedir que el primer ministro vuelva al país. Este fin de semana prácticamente se generó una serie de acontecimientos ahí que se fueron exacerbados prácticamente luego de que estas bandas trataran también de hacer acciones contra la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, así como la prisión civil de la Croix des Bouquets. Además de los lamentables hechos que dejó pues un saldo triste, muchos se fugaron, muchos prisioneros salieron de la cárcel, se fugaron. Y las autoridades pues declararon ese estado de emergencia que comprende pues el toque de queda en el departamento oeste, donde se encuentra ubicado Puerto Príncipe, ante el deterioro de la seguridad, particularmente en el área metropolitana de la urbe, mientras la policía lucha por contener a las turbas. Una de las caras más visibles en todo esto es la de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, considerado por muchos como el líder prácticamente en este momento que tiene ahí el control en el país caribeño. Se trata de un exoficial de la policía de Haití que ahora es jefe de una federación llamada G90 y Familia, que se conformó alrededor de 2020. Es una alianza integrada por los 9 grupos más poderosos del país con base en Puerto Príncipe, de las llamadas pandillas. Se da a conocer que su carrera delictiva se remonta al menos a 2017, cuando aún ejercía como agente de policía. Alias Barbecue ha llamado a estos grupos a unirse para derrocar al primer ministro Ariel Henry, y en agosto del año pasado advirtió con luchar hasta la última gota de su sangre contra cualquier fuerza internacional que sea desplegada en territorio haitiano en caso de que ésta cometa algún abuso. Y bueno, ha venido este tema tomando relevancia porque la semana pasada, cuando se registraron estos hechos que afectaron también al aeropuerto internacional, la Universidad Estatal y 2 estaciones de la policía, y obligó al cierre de empresas, agencias gubernamentales y escuelas, Charizer apareció en un video y anunció, según reseña el portal Haití Libre, el retorno de la coalición de este tipo de grupos, y ahora esta coalición es conocida como Vivir Juntos. En nombre de los distintos grupos, anuncio el regreso de la coalición Viv Ansam hoy, 29 de febrero del 2024. Lanzamos la batalla que debe derrocar al primer ministro y a su gobierno. Ese es nuestro primer objetivo, dijo alias Barbecue.
tras responsabilizarse de las acciones que se realizaron la semana pasada. En la grabación indicó que el objetivo era inmovilizar al jefe de la policía y a los ministros del gobierno e impedir que Henry, que se encuentra en Kenia, regrese al país. La alianza, ahora llamada Vivir Juntos, reúne pues a este tipo de grupos lideradas por alias Barbecue y con una coalición que también integra a otros grupos como GPEP, cuyo jefe es Jean-Pierre Gabriel, mejor conocido como T. Gabriel. Todos los grupos del país, de las provincias y de Puerto Príncipe están más unidos que nunca. Nosotros hemos decidido tomar el futuro en nuestras propias manos, enfatizó Cheryshev. Y en medio de toda esta situación, Henry realizó una visita oficial a Kenia para firmar con el presidente keniano William Ruto un acuerdo para el envío de policías justamente de este país africano a este país caribeño, como parte de una misión apoyada por la Organización de las Naciones Unidas. La firma de ese acuerdo es un paso decisivo para cumplir el mandato del Tribunal Superior de Kenia para que se le permita a la nación asumir el liderazgo del despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad que fue autorizada por la resolución 2699 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se espera que el despliegue, que todavía no tiene fecha de implementación, cuente con la participación al menos de 1000 agentes de Kenia. Y bueno, amigas y amigos, así está este panorama. Pues han prácticamente en este momento tomado el control. De hecho, las bandas ya asaltan la Academia Nacional de Policía ahí en ese país. Y mientras tanto, se vuelve a reafirmar hace apenas unos minutos que el primer ministro haitiano todavía se encuentra en el extranjero y en lugar de regresar a su país, aterrizó en Puerto Rico, el último que se está dando a conocer hace apenas unos minutos. Así está este panorama. Así se encuentra. Ojalá me des tu punto de vista, tu punto de opinión también es importante. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.